apoyados sobre una superficie y vemos que si nosotros la queremos mover a ese cuerpo, como puede ser una caja, como en el caso que presentan acá, eh, vemos que hay algo que se opone a ese movimiento. Si yo la quiero empujar, al principio se va a oponer, y si una vez que yo la pongo en movimiento y la suelto, vamos a ver que esa caja pierde velocidad, o sea, hay un movimiento que desacelerado, eh, y en un momento dado se detiene. Bien, nosotros sabemos que si hay una aceleración, lo que nos dice la segunda ley de Newton, si hay una aceleración, es porque tenemos una fuerza neta en la dirección y sentido de esa aceleración. Eh, Cuando nosotros, digamos, notamos la presencia de esa fuerza, vemos que siempre se opone al movimiento. Es una particularidad de esta fuerza. Y esa fuerza de la que estamos hablando es justamente la fuerza de fricción. Eh, Hay que tener presente que siempre la fuerza esta, ya vamos a ver, se opone al movimiento, o a la intención de movimiento, podríamos decir. ¿Por qué digo a la intención de movimiento? Supongamos, vamos a ejemplificar, acá busca una aplicación como para que veamos, que no lo encuentro ahora. ¿Dónde estás? A ver, déjeme que lo ubique. Ahora voy. Fíjese, yo tengo una caja, ¿sí? Acá tengo una personita, vamos, y esta persona aplica una pequeña fuerza, no sé si se alcanza a ver, esta es la fuerza que aplica, ¿se ve? Sí, profe. Bien, gracias. Y fíjense que por más que esté aplicando una fuerza, no aparece, el cuerpo no cambia su estado de movimiento, sigue en reposo, ¿sí? Aumento la fuerza y sigue en reposo, ¿sí? Fíjese que esta es la fuerza, la que está hacia la derecha, la fuerza que se aplica, y acá está apareciendo la fuerza de fricción, ¿sí? Aumento la fuerza y sigue en reposo. Eso me está diciendo que por más que el hombrecito va aumentando la fuerza que está aplicando, ¿sí? Esa fuerza de fricción también crece, de tal forma que equipara la fuerza que se está aplicando para tratar de moverlo, para tratar de sacarlo del estado de reposo, ¿sí? Sigo aplicando la fuerza, sigue el reposo, fíjense que acá me dice la suma de fuerza es nula, ¿sí? No lo puedo sacar del estado de reposo, quiere decir que esa fuerza me sigue equiparando a la fuerza que yo estoy aplicando, ¿sí? Sigo aplicando una fuerza, no lo puedo sacar del reposo, sigo aplicando una fuerza hasta que al final puedo sacar el reposo. Fíjense lo que pasó en ese momento. Voy a volver un poquito para atrás. Voy a empezar de nuevo. Aumenta, aumenta. La fuerza roja equipara a la fuerza naranja, que es la que aplica el hombrecito, ¿sí? La equipara, hasta que en un momento la logra vencer y fíjense lo que pasó con la fuerza de fricción. No sé si alcanzan a ver que disminuyó. O sea que la fuerza de fricción va a depender de, una, de la superficie en contacto. O sea, qué tan rugoso es la superficie de contacto entre, en este caso, la masa, la caja, ¿sí? Y la superficie donde está apoyada esa caja. ¿De qué más depende? Estamos viendo que también depende que, digamos, podríamos separar entre una fuerza estática. ¿Por qué estática? Porque en este caso el cuerpo no se está moviendo, ¿sí? Y esa fuerza de fricción que aparece en estado estático, cuando el cuerpo está en estado estático, fíjense que no es constante, sino que va aumentando, ¿sí? Pero no aumenta indefinidamente, aumenta hasta un punto en que se logra vencer esa fuerza de fricción estática, se logra sacar del estado estático el cuerpo, ¿sí? Y aparece una fuerza de roce que ya está en condiciones de dinámica, cinética, ¿sí? Donde ya el cuerpo se empieza a mover y cambió la fuerza de fricción. Por eso tiene su particularidad de la fuerza de fricción. Una, se opone al movimiento. O sea,
Si yo quiero, por ejemplo, en este caso la fuerza de fricción, fíjese que va hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el cuerpo se mueve hacia la derecha. Pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, hagamos una fuerza en sentido opuesto? Hagamos para allá. Fíjense que ahora la fuerza de fricción se opone a que yo lo mueva hacia la izquierda. ¿Sí? Se opone, logro vencer en un momento la fuerza esa estática, ¿sí? Y lo logro poner en movimiento, ¿sí? Pero ahora, como se mueve hacia la izquierda, la fuerza de fricción va hacia la derecha. Entonces, esta fuerza de fricción tiene su característica, se opone al movimiento. ¿Al movimiento de quién? Al movimiento relativo de la caja respecto a la superficie donde está apoyada. Se opone a ese movimiento, ¿sí? O sea, a la caja respecto a la superficie apoyada. También de qué otra característica tiene, que depende de la superficie de apoyo, como es la rugosidad entre la superficie de la caja, la base de la caja, y la superficie donde yo estoy, donde está apoyada. También vemos que hay una fuerza que se llama, que se conoce como fuerza de roce estática, que es cuando uno quiere mover el cuerpo y la fuerza de roce se opone a ese movimiento y equipara esa fuerza de roce, esa fuerza que yo estoy aplicando, ¿sí? Entonces también vemos que hay una diferencia entre el estado estático, o sea, acá la fuerza de roce se opone a la intención de movimiento. Yo lo quiero mover al cuerpo hacia la izquierda, la fuerza de roce se opone a ese movimiento, ¿sí? Estática. Y entonces me anula la fuerza que yo estoy haciendo, ¿sí? Esa fuerza de roce estática no es constante, sino que va creciendo, pero no crece indefinidamente, sino crece hasta un punto, ¿sí? A un punto máximo donde ya no puede seguir creciendo. Entonces, si yo aumento la fuerza aplicada, ya puedo vencer esa fuerza de roce estática. ¿Se entiende más o menos la característica, chicos, de la fuerza de roce? Sí, profe. Entonces, bien, veamos. Vemos que la fuerza de roce siempre se opone al movimiento, ¿sí? No se opone a la aceleración, no se opone a la otra fuerza, se opone al movimiento. ¿Al movimiento qué? Al movimiento relativo entre la superficie del objeto que yo estoy estudiando y donde se encuentra apoyado ese objeto. Depende de qué? De la rugosidad. No es lo mismo la fuerza de roce, por ejemplo, en una base donde yo tenga un piso que es rugoso, por ejemplo, de cemento, a en un piso de cerámico pulido. No aparte. Veo que la fuerza de roce tiene su particularidad porque cuando está en estado estático, yo quiero sacarlo del estado estático, esa fuerza de roce va creciendo, ahora sí con la fuerza que yo voy aplicando para sacarlo de ese estado estático. No crece indefinidamente, sino crece hasta un punto máximo, a un límite, ¿sí? Como depende entre la rugosidad, entre la superficie, digamos, del objeto que yo estoy estudiando y la superficie donde está apoyado ese objeto, aparece, digamos, un coeficiente que me dice qué tan rugoso o qué tan liso, o sea, qué tan buena o qué tan mala es la fuerza de roce entre esos dos cuerpos, y entra a través de lo que se llama un coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción generalmente se lo denomina con la letra griega mu, ¿sí? Y me dice, mientras más rugoso, ese coeficiente será mayor. Mientras más liso, ese coeficiente será menor. Generalmente ese coeficiente vamos a ver que vale entre 0 y 1, pero no necesariamente tiene que ser menor a 1. Generalmente, ¿sí? Es entre 0 y 1, pero excepcionalmente pueden aparecer coeficientes que sean mayores a 1. ¿Sí? Ya vamos a ver con qué más está vinculado a la fuerza de roce. ¿Sí? ¿Cómo hay una fuerza? Acabamos de ver que hay una fuerza de roce en condiciones estáticas, o sea, con el cuerpo yo lo quiero mover, pero no se mueve, y hay otra fuerza de roce cuando el cuerpo ya empieza a moverse respecto a la superficie, entonces eso vamos a ver que está vinculado con dos coeficientes de roce.
un coeficiente de roce que se llama coeficiente de roce estático, que generalmente se indica con letra así, E de estático, o en los libros también pueden ver que a veces se lo pone como S sub S, S de static en inglés, ¿sí? Hay un coeficiente de roce cuando ya el cuerpo se está moviendo, sigue estando el roce, pero ya ahora el roce en condiciones dinámicas o cinéticas, entonces generalmente se indica ese coeficiente de roce que me indica la rugosidad entre los dos superficies, que se indica con un musu de dinámico, o a veces en la bibliografía van a ver con un musu K, K de kinetic, ¿sí? Del inglés kinetic, ¿sí? ¿Y cómo actúa esa fuerza de roce? Fíjense que la fuerza de roce no solamente depende no solamente depende ah, de las dos superficies en contacto, como son rugosas o no, si está en estado estático o si está en estado cinético, sino también depende, podríamos decir, de la interacción entre las dos superficies en contacto. ¿Sí? Eh, ¿Qué cambia si yo quiero mover, vuelvo a mi aplicación, si yo quiero mover, por ejemplo, la caja, como recién, ¿sí? Yo tengo acá la caja, lo vamos a bajar un poquito, fíjense acá, yo puedo manejar la fuerza de roce, qué tan buena o mala es la fuerza de roce, me dice nada o mucho, ¿sí? Fíjense yo acá, yo aplico la, la fuerza, una fuerza, aumento la fuerza, y recién ahora la empiezo a mover, ¿sí? Ahora voy a bajar. ¿Qué pasa si ahora agarro y coloco otra caja ahí arriba? No cambié las condiciones de rozamiento entre la caja inferior y el piso, sigue siendo el mismo, no cambio nada, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, quiero moverlo, empujo, 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 ya no la puedo mover tan fácilmente como antes, empujo, no la puedo mover, sigo empujando, no la puedo mover, sigo empujando, y recién ahí empiezo a mover. ¿Qué cambió en el hecho de tener dos cajas apiladas con una sola apilada? Fíjense ahora la fuerza de fricción. Esta es la fuerza de fricción cinética. Cuando yo empujo, perdón, yo empujo, la empiezo a mover, ¿sí? La suelto y ahí está actuando la fuerza de roce estática. Perdón, cinética, ¿sí? Hasta que se detiene y desaparece la fuerza de roce, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahora yo voy a agarrar, voy a sacar la caja esta y ahora la voy a poner en movimiento y fíjense cómo decreció la fuerza de roce cinética cuando tengo una sola caja. Voy a empujar un ratito más para que alcance cierta velocidad. Fíjense cómo decreció y fíjense que es una vez que está en movimiento, esa fuerza de roce permanece constante, se opone al movimiento, pero permanece constante, ¿sí? No así la fuerza de roce estática. ¿Estamos? Entonces tiene toda esa característica la fuerza de roce. ¿De qué depende? Si está en estado estático o no está en estado estático, ¿sí? Si está en estado estático, esa fuerza de roce no es constante, sino que puede ir creciendo hasta un cierto límite máximo. Una vez que está en estado de movimiento, en estado cinético, esa fuerza de roce se mantiene prácticamente constante. Esa fuerza de roce depende de las condiciones entre las dos superficies, entre la base de la caja y la superficie donde está deslizándose o donde yo la quiero hacer deslizar. Depende de qué más. Cuando yo pongo esto, ¿qué estará aumentando entre la caja inferior y la superficie? ¿Qué es lo que estará aumentando que hace que aparentemente hace que cambie la fuerza de roce? Fuerza peso. La fuerza peso de esta caja no cambia. ¿Qué cambia? ¿Qué interacción estaría cambiando? La Entre la normal, va, muy bien, la normal. ¿Qué pasa con la normal acá? ¿Qué tiene que hacer la superficie para mantener ahora la caja esta inferior? ¿Hace más o menos fuerza? La más fuerza. superficie, más Más fuerza. fuerza. Eso me está diciendo que el peso de esta caja no cambia, porque este peso de esta caja digamos,
es el resultado de la interacción de la caja con el planeta Tierra. Ahora, también hay una fuerza normal de la superficie sobre la caja que la está tratando de sostener. Cuando yo pongo esta caja encima, lo que hace es aumenta esa fuerza que hace la superficie para mantener la caja inferior. No cambió el peso de la caja inferior, ¿sí? Lo que cambió es la normal entre la superficie de apoyo, esta, y la caja. Me está diciendo que esa fuerza de roce también depende de esa normal. Y ahora vamos a ver cómo depende. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora les muestro otra aplicación para que veamos un poquito más. Bien, fíjense acá. Yo tengo esta caja, ¿sí? Y de nuevo, yo la quiero mover. Fíjense, aumenta la fuerza de roce estática, no la puedo mover. Acá comenzar, no la puedo mover, no se mueve. Sigo aumentando, no se mueve, ¿sí? Sigo aumentando, no se mueve. Sigo aumentando y ahí ya la puedo mover. ¿Qué pasó? Fíjense lo que está graficando acá. Acá está graficando el módulo de la fuerza de roce, ¿sí? El módulo de la fuerza de roce en función de la fuerza que estoy aplicando yo para tratar de sacarla del equilibrio, ¿sí? Y acá me da la fuerza resultante, ¿sí? Acá, fíjense, yo acá no estoy aplicando fuerza, aplico una pequeña fuerza, creció la fuerza de roce estática, ¿sí? Porque no la puedo mover, fíjense, acá está. Yo aumenté la fuerza con que quiero mover, aumentó la fuerza de roce estática. Aumento un poquito más la fuerza con que yo quiero mover. Aumenté la fuerza, creció la fuerza de roce estática. Aumento más, creció la fuerza que yo quiero mover, aumentó la fuerza de roce estática. Pero llega un punto que la fuerza de roce estática no puede crecer más. Llegó a este punto A. Ahí tengo lo que se llama la máxima fuerza de roce estática. Fíjense que acá, en todo este tramo, ¿sí? La fuerza de roce estática va aumentando a medida que va aumentando mi fuerza. Hay una relación lineal entre eso. Pero llega a un punto donde la fuerza de roce estática ya no puede crecer más. Esa es la máxima fuerza de roce estática. Y yo aumento un poquito, y ya fíjense lo que pasa ahí. Ya ahí sí, un poquito más, ahí. Ahí ya la puedo mover. Quiere decir que la fuerza de roce estática crece hasta un punto máximo y luego ya no puede seguir creciendo más. Si yo agarro y hago una mayor fuerza que esa máxima fuerza de roce estática, ya el cuerpo se va a empezar a mover. Ya va a dejar de actuar la fuerza de roce estática y va a empezar a actuar la fuerza de roce dinámica. ¿Sí? Nosotros vamos a considerar, ¿se entendió ahí, chicos? ¿Estamos ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Nosotros vamos a considerar, y ahora vuelvo al esquema, fíjense, es lo mismo que estamos viendo recién, ¿sí? Acá yo aplico una fuerza y quiero moverla. Acá le aplico la fuerza a través de una tensión. Bueno, acá me dice, gráfica el módulo de la fuerza de roce en función de la tensión. Va a ir creciendo en forma lineal. Durante todo este tramo, la fuerza de roce, no voy a poder sacarlo del estado de equilibrio del cuerpo. Acá me está diciendo, eh, digamos, acá la fuerza de roce estática es igual a la tensión, la fuerza de roce estática va creciendo hasta un punto máximo, ¿sí? Hasta acá, y si yo hago una fuerza un poquito mayor que esa fuerza de roce estática máxima con la tensión, ya el cuerpo se va a empezar a mover y prácticamente la fuerza de roce va a permanecer constante. Acá ya en esta zona ya se está moviendo el cuerpo, ¿sí? Entonces acá ya estaría actuando la fuerza de roce dinámica, ¿sí? Hemos visto que la fuerza de roce estática va creciendo hasta un valor máximo, aunque acá es como un serruchito, uno lo considera que básicamente la fuerza de roce dinámica es prácticamente constante e independiente de la fuerza con que yo estoy tirando ese cuerpo, ya permanece casi constante, ¿sí? También hemos visto que depende de la normal, ¿sí? Entonces, ¿cómo depende de la normal? La fuerza de roce estática crece linealmente hasta un punto máximo
En el punto máximo, en el máximo valor de la fuerza de roce estática, este valor que está acá, ¿sí? Ese valor, experimentalmente se demuestra que esa máxima fuerza de roce estática es igual a ese coeficiente de roce estático multiplicado por la normal sobre el cuerpo. Mientras más rugoso, mayor va a ser la fuerza, el coeficiente de roce estático. Mientras más rugoso, mayor el coeficiente de roce estático. Mientras mayor a la normal, mayor va a ser la fuerza de roce estática, máxima. Mayor va a ser la fuerza de roce estática máxima, este punto. O sea, esta relación solamente es válida para este punto, acá. ¿Y qué pasa en el punto intermedio? Ahí lo único que puedo decir durante toda esta zona es que la fuerza de roce estática es igual a la tensión, a la fuerza que yo estoy tratando de hacer para moverme, que estoy haciendo para tratar de moverme, mejor dicho. ¿Sí? Solamente acá podemos decir que la fuerza de roce estática máxima es igual al mu estático por la norma. Y cuando ya empieza la zona dinámica, cuando ya empieza a moverse, vamos a considerar que básicamente constante, en esta zona la fuerza de roce cinética o dinámica es igual al mu dinámico por la normal. Si ustedes se fijan, la fuerza de roce estática máxima es mayor que la fuerza de roce cinética. Como ambos son proporcionales a la normal, eso me está diciendo que el coeficiente de roce estático va a ser mayor que el coeficiente de roce dinámico o cinético. Y esta relación siempre se va a dar. ¿Sí? Y eso lo pueden comprobar empíricamente ustedes si tratan de mover algo, digamos, con una cierta masa para que se produzca una obra normal, por ejemplo, la mesa. Ustedes van a ver que para sacarlo del estado estático a la mesa van a tener que aplicar una fuerza, digamos, que van a ver que es sensiblemente mayor que cuando uno ya lo sacó del estado estático y lo empieza a empujar, ya está en estado cinético, la oposición, esa fuerza de roce va a ser sensiblemente menor cuando ya está en estado de movimiento que cuando no está en estado de movimiento. Que la fuerza que yo hice para sacarlo del estado estático. ¿Sí? Eso lo pueden probar ustedes generalmente cuando quieren mover algo que tiene mucho peso, porque ese peso va a implicar una buena normal. Entonces lo que uno hace es como que viene, toma cierto impulso, le da un topetón. ¿Para qué? Para sacarlo del estado estático, para poder vencer la fuerza de roce cinética, estática máxima. Una vez que la venzo, esa fuerza de roce estática máxima ya disminuye y empieza a actuar la fuerza de roce dinámica, que es menor. Entonces uno ya lo puede ir empujando más fácilmente. ¿Estamos, chicos? ¿Entendido más o menos la idea? ¿Se Sí, entendió, chicos? profe. Bueno, dudas, consultas, aclaraciones. Profe, una duda, ¿por qué era que la fuerza de roce estática era mayor, o sea, era mayor que la fuerza de roce dinámica? No hay un fundamento físico que yo conozca. ¿Sí? A nivel, o sea, no se basa en una ley, sino es una cuestión empírica. Empíricamente, digamos, se hacen ensayos y se ve que la fuerza de roce estática máxima es mayor que la fuerza de roce dinámica. ¿Cómo? O sea, ¿cómo podemos ver esa relación? A partir de el coeficiente de roce, la comparación entre ambos coeficientes de roce, ¿sí? El coeficiente de roce estático es mayor que el coeficiente de roce dinámico, ¿sí? No hay un fundamento teórico que yo conozca, sino es una cuestión empírica. Empíricamente, mediante experiencia, uno, digamos, se denota eso, se nota eso. ¿Estamos? Listo, profe. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, chicos? Profe, ¿a qué hacemos alusión cuando hablamos de que la fuerza roce máxima es igual a lo que puso ahí en rojo al lado de fuerza roce máxima? Cuando vos querés, por ejemplo, decir, bueno, yo tengo este cuerpo, yo lo quiero sacar del estado estático, conociendo, pongámosle que conozco el mu estático, o sea, ¿cuál es la mínima fuerza de roce, perdón, cuál es la mínima fuerza que yo voy a tener que aplicar para poder sacarlo del estado estático? Esa mínima
fuerza que vos vas a tener que hacer, o sea, la tensión con que yo voy a tener que tirar acá, ¿m? Tiene que ser por lo menos, o sea, la mínima, igual a la fuerza de roce estática máxima. O sea, yo tengo que llegar, fíjate acá, recuerden que esto es la fuerza que yo estoy haciendo para tratar de mover el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo hago una fuerza que vaya por acá, esta va a ser igual a la fuerza de roce estática, no lo voy a poder mover. Si yo hago una fuerza por acá, va a ser igual a la fuerza de roce estática, no la voy a poder mover. ¿Cuándo voy a poder mover? Cuando yo logre vencer esta fuerza, la fuerza de roce estática máxima, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerza tendría que hacer yo para tratar de sacarlo del estado de reposo? La menor fuerza que yo tendría que hacer, o sea, la menor fuerza con que yo tendría que tirar en este caso, tendría que ser equiparar por lo menos la fuerza de roce estática máxima. Cuando yo esté por acá, cosa que si hago un pelín más, un poquito más de fuerza, ya deja de actuar, la fuerza de roce estática ya no puede crecer más, entonces ya la voy a lograr vencer, entonces va a empezar a actuar la fuerza de roce dinámica. ¿Se entiende? O sea, esto es hasta dónde puede crecer la fuerza de roce estática. ¿Hasta dónde puede crecer? Hasta un valor máximo. ¿Cuál es ese valor máximo? Ese valor máximo está dado por el mu estático, o sea, por la rugosidad entre las dos superficies y por la normal sobre el cuerpo que yo estoy analizando. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? En el chat, José Enzo pone, profe, yo no entiendo lo de que la fuerza rosa estática igual a la tensión. Fíjense, Enzo y el resto de los compañeros, que ahí en el gráfico esa recta es una recta dependiente de 45 grados. O sea, para cada valor de la fuerza externa, la tensión F, como le quieran llamar, la fuerza de roce estática va a tener el mismo valor que en módulo que esa tensión. Van a ser fuerzas iguales y opuestas. Fíjense en la aplicación que les mostró el profesor. Fíjense el tamaño de las flechas. Cuando después, si querés, José, volvé a la aplicación del empuje de la caja. Fíjense que el tamaño de la flecha lo que les da justamente es el módulo de esa fuerza. Fíjense que el Bueno, tamaño de las fechas son iguales hasta que logra vencer esa fuerza de roce estática máxima y puede moverlo al cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Hasta ese instante, esas fuerzas van a ser iguales y opuestas. a ver, veamos así. Recordemos, hemos puesto que, hemos dicho que la fuerza del roce cinético es igual al mu cinético, perdón, cinético pongo cinético, la fuerza de roce cinético por la normal, ¿sí? Y hemos dicho que la fuerza de roce estática máxima es igual al mu estático por la normal. Y nosotros sabemos que, o vemos que la fuerza de roce estática es menor o igual a la fuerza de roce estática máxima, y en este caso va a ser igual a la fuerza que yo estoy realizando para mover el cuerpo, ¿sí? Ahora vamos. ¿Estamos ahí? Yo acá, fíjense acá cuando dice fricción, nada mucho, lo que estoy haciendo es manejando los coeficientes de rozamiento. Cuando yo digo que es poca la fuerza de fricción, lo que estoy haciendo es bajando el coeficiente de rozamiento. Si yo pongo nada, fíjense que me pone acá, como hielito. No hay rozamiento, me está diciendo. Entonces, lo que hice es hacer que el mu cinético y el mu estático sean nulos, ¿sí? Yo pongo acá un valor medio. Lo que estoy haciendo es dándole algún tipo de valor al mu cinético y al mu estático, ¿sí? Ahora, tengo una caja, una sola caja, ¿sí? Ahora yo aplico fuerza, ¿sí? Fíjense, la naranjita es la fuerza que yo apliqué, la roja es la fuerza de fricción. Como no se mueve, me está diciendo esta fuerza de roce es una fuerza de roce estática, ¿sí? Yo la quiero mover hacia la derecha, se opone el cuerpo, no quiere ir a la derecha, entonces aparece una fuerza de roce hacia la izquierda. Aumento la fuerza aplicada, aumentó la fuerza de roce estática, ¿sí? Aumento la fuerza y ahí recién se empieza a mover. Ya logré vencer esa fuerza de roce estática máxima y ahora se empieza a mover, ¿sí? Y fíjese que, no sé si ha notado, que disminuyó el tamaño de la flecha roja.
¿Estamos? ¿Mm? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Más o menos. Ahí dejo que se pare. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, ahora, ¿qué hago yo? Yo pongo otra caja arriba acá. ¿Qué estoy tocando? ¿Toqué la fricción? No. O sea, mantuve el mu cinético y el mu estático, porque las condiciones entre la superficie de abajo y la superficie de arriba es la misma. Ahora voy a hacer el mismo ensayo. Empujo, no lo puedo mover. Creció la... Uy, no quise hacer eso, perdón. Voy a dejar que se detenga. Aumento un poquito. Aplico una fuerza. No lo puedo mover. Estoy frente a la fuerza de roce estática. No lo puedo mover. Aumento la fuerza. No lo puedo mover. Aumento la fuerza de roce estática sigue creciendo. Aumento la fuerza, sigue creciendo y creció más que antes, más que cuando tenía una sola caja, ¿sí? Sigo aumentando, sigue creciendo. Ahora voy a ver, no sé si saldrá. La saco y fíjense ahora. Ahora sí lo puedo empezar a mover. ¿Por qué? ¿Cambié la fricción? No. ¿Cambié la fuerza que yo estaba aplicando? No. ¿Qué es lo que cambió? La normal. ¿Qué es lo que hizo eso? Que disminuya la fuerza de roce estática máxima. Yo al hacer que cambie esta normal, disminuyó la fuerza de roce estática. Bajé la normal, disminuyó la fuerza de roce estática máxima. Y eso hizo que yo pueda empezar a mover. ¿Sí? ¿Entienden más o menos la idea, chicos? ¿Sí? Yo cuando hago esto, no cambio ni las condiciones de rozamiento, digamos, se aumentan las condiciones de rozamiento entre las bases y la superficie, o sea, no estoy tocando el mu estático ni el mu cinético, ninguno de los dos. Lo que estoy haciendo es aumentando la normal sobre el cuerpo inferior, porque yo estoy estudiando el cuerpo inferior, ¿sí? Al aumentar la normal, quiere decir que aumentó la máxima fuerza de roce estática. Acá estoy en esta zona, chicos. Cuando yo estoy empujando y no se mueve, estoy en esta zona. No sé por qué no se puede. Estoy acá, ¿sí? Estoy en esta zona, ¿sí? Entonces, aumento la fuerza, no me deja, ahí está. Aumento la fuerza, sigo en esta zona, ¿sí? Aumento la fuerza, sigo en esta zona, fíjense que sigue creciendo la fuerza de roce estática, sigue creciendo hasta que por fin lo puedo mover. ¿Y cómo cayó la fuerza de roce? ¿Por qué? Porque ahora entró a actuar la fuerza de roce cinética. Y como el mu cinético es menor que el mu estático, entonces eso me está diciendo que la fuerza de roce cinética es menor que la fuerza de roce estática, acá estáticas, máxima. No que la fuerza de roce, sino menor que la fuerza de roce estática máxima. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso se mueve el cuerpo. Fíjense que una vez que lo suelto, la fuerza de roce cinética sigue siendo la misma, no cambia. Y cuando el cuerpo se detenga, que va a subir enseguida, espero, fíjense, cuando se detiene, desaparece la fuerza de roce. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo no se quiere mover. ¿Sí? Ahí está, se deteniendo. Ahí se detiene. ¡Toc! Y ahí desapareció. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué desaparece? Porque ya el cuerpo no se quiere mover, entonces no hay fuerza de roce que se oponga al movimiento. ¿Se entiende más o menos la idea, chicos? Profesor. José, ahí Sí. Enzo pone en el chat, no sé si lo está leyendo, dice, cuando está estático se comporta como una, dice que entendió ahora, y dice que cuando está estático se comporta como una normal en horizontal. ¿Puede ser? Chicos, no. No. No es una normal horizontal, es una fuerza de roce que va equilibrando la fuerza que yo trato de hacer, que yo estoy haciendo para tratar de moverlo. ¿Sí? Depende, digamos, mientras va en esta zona, no depende de la normal. Mientras va en la zona, esa recta que va creciendo, ¿sí? Mientras va en esta zona, en toda esta zona, no depende de la normal. En el único lado donde depende de la normal, es acá. Cuando llega a este punto que es, fíjense lo que pone acá. Acá y solamente ahí podemos decir que la fuerza de roce estática máxima, porque ahí es máxima,
es igual al mu estático por la normal. Solamente ahí. Mientras está en esta zona, antes de llegar a esa fuerza de roce estática máxima, la fuerza de roce estática es independiente de la normal. Simplemente va creciendo con la fuerza que yo estoy haciendo para tratar de mover. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Y una vez que empieza a mover, actúa la fuerza de roce cinética, y la fuerza de roce cinética o dinámica, esta fuerza sí siempre es igual al mu cinético por la normal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá siempre va a ocurrir esto. Solamente acá, y fíjense que acá incluso me dice, solamente acá va a ser la fuerza de roce estática, lo puedo poner como el mu estático por la normal. ¿Y qué pasa acá? Me está diciendo, fíjate acá, en esta zona, mientras va creciendo, la fuerza de roce estática va a ser menor a ese máximo valor. Fíjense que este es el máximo valor, es este. ¿Y cuánto vale? Y va a valer exactamente la misma fuerza que yo estoy haciendo para tratar de moverlo. No tengo formulita, lo voy a tener que averiguar en ese caso. Voy a tener que ver qué fuerza estoy haciendo yo para saber cuál es la fuerza de roce estática que está actuando. En el único lado donde yo tengo una forma definida de encontrar la fuerza de roce estática es en el punto máximo, solamente ahí. ¿Sí? Solamente en este caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos ahí, chicos? Sí, profe. No sé si hay En alguno. el chat, sí, estoy leyendo. Dice, profe, ¿y no se puede explicar que el coeficiente de rozamiento estático sea mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico por la primera ley de Newton? No sé si vos... Sí, ¿eh? perdón. Sí, Juli. No, que lo que vos estás planteando ahí es que la sumatoria de fuerzas es igual a cero porque el cuerpo está estático. No sabés en la parte estática cuánto vale esa fuerza de roce estática, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no lo podés equiparar a un coeficiente de roce ni estático ni dinámico, hasta que llegue al punto de la fuerza de roce estática máxima, donde experimentalmente se demuestra que ese valor es igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal que esté aplicada sobre ese cuerpo. No sé si me expliqué, Evelyn. O sea, sí claramente aplica la primera ley de Newton mientras el cuerpo está quieto, pero eso no explica los valores del coeficiente de rozamiento ni estático ni dinámico. ¿Estamos? Acá justamente, digamos, si queremos apelar a la ley de Newton, sí, justamente acá, todo esto lo que podemos decir que acá la fuerza de roce estática es igual a la tensión con que yo estoy tirando. ¿Por qué? Porque según la primera ley de Newton, si está en estado de reposo es porque la fuerza neta es nula. En el sentido horizontal, ¿no? En el sentido vertical también, pero no es lo que estamos estudiando. En el sentido horizontal, veo que no se acelera ni para un lado ni para el otro, eso me está diciendo, bueno, esas dos fuerzas son iguales y opuestas, por primera ley de Newton, ¿sí? Sí podemos decir que acá la fuerza de roce estática máxima va a ser, como es mayor que a la fuerza de roce cinética, porque estoy viendo que para una misma fuerza aplicada, cuando yo esté por acá, para una misma fuerza aplicada ya tengo aceleración, entonces eso me está diciendo que disminuyó la fuerza de roce. Lo que puedo decir, sí, que la fuerza de roce estática máxima es mayor que la fuerza de roce cinética. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiero decir, con lo que queremos decir cuando decimos no podemos justificar es que no podemos ir a un fundamento físico, digamos, a partir de alguna ley física básica que nos diga, pasa que los átomos actúan de tal forma para que la fuerza de roce estática máxima sea mayor que la fuerza de roce cinética. Yo desconozco que si hubiera una explicación fundamentado en alguna otra ley. Sí, por la primera ley de Newton podemos decir que la fuerza de roce estática máxima es mayor que la fuerza de roce cinética. Punto. Hasta ahí, pues, digamos, Newton me está diciendo eso es cierto, ¿sí? Pero no me explica del por qué es mayor el coeficiente de roce estático que el coeficiente de roce cinético. Simplemente me dice es mayor, pero no me dice por qué es mayor. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, generalmente nosotros vamos a tomar así la curvita esta, fíjese, más o menos el mismo que hace rato. Acá en el eje de la ordenada estamos graficando la fuerza de roce, perdón,
y acá es la fuerza externa, o sea, la fuerza que yo estoy haciendo para tratar de sacarlo del movimiento, ¿sí? Como le decíamos, la fuerza de roce cinética es menor, perdón, el coeficiente de roce cinético es menor al coeficiente de roce estático. Siempre acuérdense de esto, chicos, que fuerza de roce estática máxima solamente lo puedo aplicar para este puntito que está acá, ¿sí? No vale para el resto. ¿Sí? Acá puedo decir que es lineal solamente, o sea, durante todo esto, puedo decir que la fuerza externa es igual a la fuerza de roce estática, nada más, no puedo decir otra cosa, que acá ya, como acá ya el cuerpo se estaría moviendo, entonces acá estará actuando la fuerza de roce cinética o dinámica, como quieran llamar. ¿Sí? Acá algunos coeficientes de roce, fíjense que el coeficiente de roce, como le decía, tiene que ver con cuán rugoso, cuán liso, ¿sí? Es no solamente la superficie donde está apoyado el cuerpo, sino la base de ese cuerpo y la superficie donde está apoyado ese cuerpo, ¿sí? Por eso generalmente van a ver que le habla el rozamiento, por ejemplo, entre acero y acero, ¿sí? El coeficiente de roce es 0,74 estático y el cinético es 0,57, ¿sí? O aluminio sobre acero, cambia, o sea, si bien la superficie donde está apoyado sigue siendo acero, cambió la superficie del cuerpo que ahora es de aluminio, ¿sí? Eso hizo que cambiara los coeficientes de roce. O cobre sobre acero, fíjense que va cambiando. O sea, no solamente me interesa cómo es la superficie donde yo estoy apoyando el cuerpo, sino cómo es la base de ese cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Depende de las dos cosas el coeficiente de roce. Por eso uno cuando quiere algo que tenga mucho rozamiento le pone algo de goma, porque lo que está cambiando es el coeficiente de rozamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y otra cosita que por ahí no ponemos en hincapié acá, fíjense que la fuerza de roce es independiente del área de contacto entre ambos cuerpos. No importa si el área es de 1 centímetro cuadrado o de 1 metro cuadrado. O sea, la fuerza de roce es independiente de las áreas de contacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos ahí, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, vamos a un ejemplo. No sé quién desarrolla. Martín lo va a hacer, me dijo. Bien, te doy, Hola, Martín. sí, ahí comparto la pantalla. Bueno, con todo lo que... Buen día, perdón, chicos. Con todo lo que hemos escuchado hasta ahora, vamos a intentar resolver este ejercicio. Acá he ampliado un poquito el dibujo y les leo el ejercicio. Dice gráfico de fuerza de roce. En un experimento de laboratorio acerca de la fricción, se tira de un bloque de 135 newton que descansa sobre una mesa horizontal áspera con ayuda de un cable horizontal. El tirón aumenta gradualmente hasta que el bloque comienza a moverse y continúa aumentando a partir de entonces. La figura muestra una gráfica de la fuerza de fricción sobre este bloque en función del tirón. Y nos piden que identifiquemos el movimiento que realiza el bloque en cada una de las zonas del gráfico. Eso como primer punto, y después nos piden que calcule los coeficientes de fricción estático y cinético entre el bloque y la mesa. Bueno, para la parte A, mirando el gráfico, ¿qué podríamos decir o cómo podríamos separar, en qué zonas podríamos separar el gráfico? A ver si a alguien se le ocurre algo, lo escucho, si no vamos a ir viendo cómo avanzamos. De 0 a 75 y 75 a 150 y lo que sigue. De 0 a 75, ¿qué pasa? Ahí la Estático. fuerza de fricción es De estática y reposo. luego se hace Sí, lo que tenemos cinética. que, en la parte A, lo que tenemos que identificar es el movimiento, ¿sí? ¿Qué tipo de movimiento tenemos en una zona y en otra? Entonces, el gráfico, si lo dividimos en, eso es lo que me querés decir, de 0 a 75, una zona, y de 75 para adelante la otra.
Sí, Bien, perfecto. Entonces, pongamos acá esto que sea la zona 1 y esta parte la zona 2. Bueno, ¿qué pasa en la zona 1? ¿Qué movimiento tendría en esta En parte? reposo Estaría en reposo. Bien. Y en la zona 2, constante. ¿cómo? En Movimiento movimiento. constante. Constante. Movimiento constante. Dígale, O sea que no tendría fuerza. Bueno, estaría en movimiento. Después vemos qué pasa ahí con ese movimiento, ¿sí? Entonces, tenemos una zona en reposo y otra en movimiento. Si hacemos una gráfica del experimento que se hizo, a ver, tenemos acá nuestra mesa. Esa mesa está apoyada sobre el suelo y tenemos nuestro cuerpo sobre la mesa. Y analicemos qué fuerzas aparecen o qué fuerzas tenemos en nuestro sistema. Identifiquemos o convengamos que para, para arriba y para la derecha las fuerzas van a tener signo positivo. Eso lo definimos nosotros. ¿Qué fuerzas están actuando en nuestro sistema? La la normal, normal, Bien, la normal, El peso. el fuerza, peso peso. el peso del cuerpo, la normal. ¿Qué más? La Fíjense tensión. acá. ¿Cómo? La tensión. Eso sí, sería la tensión del cable que está estirando que está tirando a la caja, es así. La tensión, bueno. Y La fuerza de rozamiento. la fuerza de rozamiento, ¿sí? La fuerza de rozamiento que aparece porque está en contacto la caja o el bloque con la superficie de la mesa, ¿sí? Acá tengo una fuerza de rozamiento y como ustedes saben, la fuerza de rozamiento se opone siempre al movimiento y como estamos tratando de mover ese cuerpo, por eso estamos aplicándole una fuerza T acá, a través de una cuerda. Entonces va a aparecer una fuerza de rozamiento. En la primera zona en la que nosotros hemos identificado como una zona que está en reposo, ¿qué me dice el gráfico? Fíjense en que acá yo les indiqué más o menos los puntitos estos de 25. El gráfico es fuerza de roce versus la fuerza que estoy aplicando, o sea, la tensión, ¿sí? Sobre el cuerpo. Cuando yo aplico 25 newton de tensión, mi fuerza de rozamiento, ¿cuánto vale? lo mismo Lo en mismo. módulo, Va a valer lo mismo, ¿sí? ¿Y el cuerpo qué va a pasar? se mantiene en reposo. Se mantiene quieto. Bien. Aumentamos a 50 y la fuerza de rozamiento, ¿qué pasó? También aumenta a 50. También aumenta, ¿sí? Como vieron el esquemita ese que le mostró el profe, que el hombre a medida que iba aumentando la fuerza y la fuerza de rozamiento también aumentaba, y la caja se permanecía en reposo, ¿sí? Entonces, a medida, en esta zona, en la zona que está en reposo, en esta zona, a medida que aumenta nuestra fuerza aplicada sobre el cuerpo, la T, la fuerza de rozamiento va a ir aumentando. Es lo que el profesor le decía, que hay una relación lineal entre la fuerza de rozamiento y la fuerza que aplico para mover el cuerpo en toda esta zona, ¿sí? Hasta un instante antes de llegar a
el punto de este punto donde acá tengo mi fuerza de rozamiento máxima, ¿sí? ¿Qué ocurre acá, en este punto? Ahí la fuerza de rozamiento pasa a la otra y se supone que empieza a actuar la fuerza de rozamiento cinemática. Acá ya voy a estar en movimiento, entonces acá yo voy a tener una fuerza de rozamiento. En esta zona tengo en la zona de reposo tengo una fuerza de rozamiento estático y en esta zona tengo una fuerza de rozamiento dinámico cinemático, ¿sí? Bien, eso es lo que podemos ver acá en el gráfico, ¿sí? Si aplicamos la segunda ley de Newton para en direcciones X e Y, vamos a ver unas cositas que quiero mostrar. Por ejemplo, si planteo la sumatoria de fuerzas en dirección del eje Y, esto va a ser igual a, N menos peso. perdón, ¿a qué es igual? Sería la fuerza normal menos el peso. La fuerza normal menos el peso, ¿y eso igual a qué? Igual a 0, Igual a 0. ¿Por qué? que no se mueve en el eje Y. Porque en el eje Y no hay movimiento, ¿sí? Entonces acá, menos el peso, esto es igual a 0. Bueno, ahora, y de acá saco como conclusión que la normal es igual al peso, ¿sí? Bueno, ahora, si aplicamos en dirección del eje X en la zona 1, pongamos acá en la zona 1, ¿qué fuerzas tendría y cómo me quedaría la ecuación? Tensión menos fuerza de rozamiento. Tensión menos fuerza de rozamiento, pongamos fuerza de rozamiento, bueno, pongamos fuerza de rozamiento. ¿Y esto igual a qué? Igual a 0. Pero Igual a 0. Y acá en esta zona dijimos que está en reposo, esto sería la fuerza de rozamiento estático, ¿sí? ¿Estamos de ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, en la zona, o sea, acá vemos que lo que le hablaba el profe de esa relación lineal entre la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento estático, ¿sí? Porque este angulito acá, ¿de cuánto es? ¿Cuántos grados tiene la 45. 45. 45 grados, ¿sí? Porque tanto la ordenada como la abscisa tienen el mismo valor. Bueno, y entonces hemos identificado, hemos dicho de que la zona 1 estamos en reposo, y si planteamos la sumatoria de fuerzas en X para la zona 2, ¿cómo me quedaría la ecuación? De las componentes de las fuerzas en X, en dirección X. Tensión menos menos fuerza la fuerza de de rozamiento. rozamiento cinemática. ¿Igual a qué? No sé por aceleración. Perdón, no escuché bien. Masa por aceleración. Masa por aceleración, ¿sí? Porque aquí el cuerpo ya se está moviendo, ¿sí? Entonces, y la aceleración va a tener la dirección de la resultante de estas fuerzas, ¿sí? Y como acá podemos ver en el gráfico, ¿cuál de las fuerzas es mayor en la zona que nosotros hemos identificado como zona 2? La de la tensión. La tensión sería mayor, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en este punto tengo 100 newton. ¿Y cuánto tengo de fuerza de rozamiento cinemático? 50, no, 50. 50 newton, ¿sí?
¿Estamos? Entonces acá tendríamos, en la zona 2, tenemos una zona en movimiento con una cierta aceleración. ¿Por qué? Porque hay una fuerza. Si hay una fuerza en esa dirección, voy a tener una aceleración. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, estaríamos con la parte A. ¿Sí? Hemos identificado los movimientos y ahora nos piden que calculemos, esto es la parte A, y en la parte B nos piden que calculemos los coeficientes de fricción estático y cinemático entre el bloque y la masa. Entonces, vamos a analizar en este punto de máxima fuerza de rozamiento estático. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijeron los dos profes que ocurre en este punto, experimentalmente? El mu estático por la normal. El mu estático por la normal, ¿qué pasaba? Va a ser igual a la fuerza de rozamiento máximo. Igual a la fuerza de rozamiento estático máximo. Bien. Y entonces de acá, el mu estático, que es la parte B, que me piden que calculemos los coeficientes estáticos y cinemáticos. ¿El mu estático a qué sería igual? Fuerza de rozamiento sobre la La normal. fuerza de rozamiento estático máximo sobre la normal. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la fuerza de rozamiento estático máximo? 75. 75 newton. 75 newton. Perfecto. ¿Y la normal? Fíjense de acá. El peso, que sería masa por gravedad. ¿Que cuánto vale? Ahí tenemos un valor en el enunciado. 135. 135 newton. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? A mí me da 0,55. Está bien. Fíjense, ¿sí? ¿Le da Sí, lo está mismo? bien, profe. 0,55, acá simplificamos los newton, entonces el coeficiente de rozamiento estático es de 0,55. Fíjense en que el coeficiente de rozamiento estático es un número menor que 0, puede haber coeficientes de rozamiento mayores que 1, con este es menor que 1 y es un número adimensional, ¿sí? No tiene unidades, ¿está? Bien, ya hemos encontrado el coeficiente de rozamiento estático. ¿Y el coeficiente de rozamiento dinámico? ¿A qué es igual? Oh, perdón, la fuerza de rozamiento dinámico, ¿a qué es igual? Acá en la zona 2, donde aparece va a actuar el coeficiente de rozamiento dinámico o cinemático, perdón. 50 newton. Pero ¿cuál es la expresión de la que sacamos el valor? La fuerza de rozamiento cinemática es igual al mu Fuerza cinemático de rozamiento newton, por la al normal. coeficiente de rozamiento cinemático por la normal. ¿Sí? Bien, de acá vamos a despejar el coeficiente de rozamiento cinemático, entonces va a ser la fuerza de rozamiento cinemático sobre la normal, y esto va a ser igual a ¿qué? Saquemos los datos de ahí del gráfico. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento cinemático? 50 newton. 50 newtons, ¿sí? Se ve acá que ese valor es casi constante. Bueno, acá en la gráfica es constante. Para cualquier valor de la tensión que yo aplique, la fuerza de rozamiento siempre va a ser de 50 newtons.
¿sí? Entonces tengo 50 newton dividido la normal, que es la misma, porque no ha cambiado nada mi sistema, el bloque y la mesa. ¿Y esto cuánto le da? 0,37. 0,37, ¿sí? Y acá vemos también que el coeficiente cinemático es menor que el coeficiente estático. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿Cómo hicieron para sacar la fuerza normal? Aplicamos la segunda ley de Newton para la dirección del eje Y, teniendo en cuenta que las fuerzas que apuntan hacia arriba la vamos a tomar con signo positivo y las para abajo negativo. Entonces, planteamos esta ecuación. Sumatoria de fuerza respecto al eje Y va a ser la normal y la fuerza peso. Y como no hay movimiento en esa dirección, entonces esto lo igualo a 0. De acá saco que la normal es igual al peso, en este caso. Bien, profe, gracias. De nada. Y el peso es el dato del problema, chicos. Sí. Dice, se tira de un bloque de 135 newton. Esa información que les está dando ahí es el peso del cuerpo. Claro, acá podemos completar y ponemos que la normal es de 135 newton. ¿Alguna otra duda? No sé, Julia o José, si querés agregar algo, aportar algo más. No, yo nada. Bueno, listo, entonces dejo de compartir. Gracias. Ok, sigo yo. Ahí estamos. Vamos a ver el ejercicio 2 que dice paseo en trineo. Dice, el enunciado dice, suponga que una estudiante de física de masa M1, sería esta persona, esta niña que está acá, está sobre un trineo de masa M2, perdón, acá se cortó. El trineo este, que está, en el que está apoyado, la chica tiene masa M2, y le pide a su amigo Ricardo que la traslade a través de una superficie horizontal y plana. El ítem A me dice, deduzca la ecuación de la fuerza mínima F necesaria que debe hacer Ricardo para empezar a mover el trineo y su amiga, o sea, estos dos cuerpos, siendo que mu estático es el coeficiente de rozamiento estático entre la superficie y el trineo. Bien, entonces, siempre que tenemos un problema de dinámica, ¿qué es lo primero que hacemos? Diagrama del cuerpo libre. Bien, diagrama de cuerpo libre, ¿estamos? Tenemos que hacer diagrama de cuerpo libre para ver cuáles son las fuerzas que están actuando y de ahí empezar a despejar las incógnitas en función de los datos que tenemos también. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la niña más el trineo. Vamos a tomar estos dos cuerpos, estas dos partículas, como un solo cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a hacer, bueno, que estas dos partículas forman un solo cuerpo que tiene concentrada toda su masa en un punto. Es un diagrama de cuerpo libre. Transformamos los cuerpos en una partícula puntual.
En este caso, nuestra partícula puntual va a ser la chica más el trineo. Vamos a tomar el conjunto, este sistema, niña más trineo. Y vamos a analizar qué fuerzas entonces están actuando sobre estos dos cuerpos que los estamos considerando como si fueran uno solo. A ver, ayúdenme, ¿qué fuerzas estarán actuando sobre la niña más el trineo? Para la derecha, una fuerza de 30 grados. Bien, tengo una fuerza F, esta es la que está haciendo el amigo, que me dice que tiene 30 grados por la horizontal, correcto. Una fuerza peso, que es Bien, vertical hacia abajo. Una normal, que es vertical hacia arriba. bien. Esta fuerza peso le voy a poner P de sub T para indicar que es un peso total, porque va a estar dado por las dos masas, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, una normal hacia arriba, perpendicular a la superficie de apoyo. Y una horizontal hacia la izquierda, que sería la de roce, ¿no? Y bien, una fuerza de rozamiento que siempre se opone al movimiento. Nosotros estimamos que Ricardo más la niña, lo que quiere hacer es moverlo hacia la derecha, que haya una aceleración hacia la derecha, cambiar su estado de movimiento, pasar del reposo a cierta velocidad hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces, la fuerza de roce que va a estar actuando va a ser una fuerza de roce hacia la izquierda, que se opone al movimiento que quiere desarrollar el objeto. Fijémonos que por ahora, como me está pidiendo la fuerza mínima F necesaria que debe hacer Ricardo para empezar a mover al trineo y su amiga, o sea que todavía esto no se está moviendo, me está preguntando cuál es la fuerza F mínima necesaria para que Ricardo empiece a mover el trineo. Esta fuerza, entonces, de rozamiento que está actuando por ahora, como todavía no se están moviendo los cuerpos, va a ser una fuerza de roce estática. Y la condición de esa fuerza mínima necesaria que debe hacer Ricardo para que se empiece a mover el trineo, ¿cuál creen que sea? Que la fuerza de roce estática sea El mayor que la punto fuerza. máximo. Para que Mayor. sea la mínima, tiene que ser, o sea, para que comience el movimiento, la fuerza de rozamiento tiene que ser la máxima, que va a ser igual al mu estático por la normal, ¿no? Correcto. Fíjense, este sería más o menos el gráfico que estuvimos viendo recién de cómo va variando la fuerza de rozamiento con una fuerza externa aplicada. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, en vez de tensión, le estamos llamando F, porque así lo representa el esquema del dibujo del problema. No importa con qué letra lo llamemos, es la fuerza externa que está intentando mover el cuerpo en estudio o los cuerpos en estudio, como este caso. Fíjense que lo que me está diciendo acá, la fuerza mínima F necesaria para empezar a mover el trineo. Fíjense que si yo acá hago una fuerza que esté más o menos por acá, listo, el trineo se va a mover y se va a mover y ya va a estar actuando una fuerza de rozamiento dinámica. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hago una fuerza que esté por este punto, en este valor, también se va a mover. Si yo hago una fuerza que esté por acá, no se va a mover el objeto. ¿Estamos de acuerdo? Los cuerpos, en este caso el trineo más la niña, va a estar quieto porque acá está actuando una fuerza de roce estática todavía. Fíjense que la fuerza mínima necesaria que debe hacer Ricardo para empezar a mover el trineo justamente es esta fuerza. Acá está la fuerza mínima que tiene que hacer Ricardo para que se empiece a mover el trineo y este punto coincide con la fuerza de roce estática máxima. ¿Estamos de acuerdo? Esto es mínima porque a partir de acá yo hago más fuerza y el cuerpo se va a mover. Y se va a mover, acá está actuando una fuerza de roce dinámica o cinética. ¿Estamos de acuerdo? Por eso este punto es el de la fuerza mínima. Más fuerza hago yo, listo, se va a mover con una fuerza de roce dinámica. Entonces justamente estamos en este punto. Este va a ser nuestro punto de estudio y acá va a estar actuando la fuerza mínima. O sea que acá voy a tener una fuerza mínima para cuando la fuerza de roce estática sea la máxima. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces ya identificamos las fuerzas que están actuando
Y ahora aplicamos las leyes de Newton para este diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar estas fuerzas, vamos a elegir un sistema de referencia. Siempre, como les decimos, nosotros elegimos un sistema de referencia que coincida con la dirección del movimiento, o sea, si hubiera aceleración, ¿qué dirección tendría? Entonces vamos a tomar un sistema de referencia, este será nuestro sistema X, este será nuestro sistema Y, ¿estamos de acuerdo? En la horizontal, porque nosotros esperamos que el movimiento del trineo, del objeto de estudio, sea en esta dirección, en la dirección horizontal. Si hay una aceleración, sería en esta dirección, en la dirección horizontal. Entonces, fíjense que acá tenemos una fuerza, justamente la fuerza mínima, que no nos coincide con nuestros ejes del sistema de referencia, entonces tendremos que descomponer esta fuerza en una componente en X y en una componente en Y. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primero que siempre hay que hacer: identificar la fuerza, elegir nuestro sistema de referencia para descomponer la fuerza, y ahora elegir un sistema positivo. ¿Para dónde van a ser positivos? Yo sugiero que tomemos como positivo siempre el sentido de la aceleración o del movimiento, o para dónde esperamos que el cuerpo se mueve y se acelera. Entonces tomemos positivo hacia la derecha, este va a ser nuestro eje positivo, y este va a ser nuestro eje positivo, el vertical hacia arriba. Entonces ahora sí estamos en condiciones de plantear la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas en la dirección X va a ser igual a masa por la aceleración, y la sumatoria de fuerzas en la dirección Y va a ser igual, esto sería la aceleración en X, esto sería la aceleración en Y. La aceleración en X es la aceleración que tendría nuestro sistema. En este caso, como todavía estamos estáticos, ¿cuánto va a valer esta aceleración en X? 0. Cero. Correcto. Y la aceleración en la dirección vertical también va a ser 0, pues yo no espero que este cuerpo trineo se mueva en la dirección vertical. Lo que estoy esperando es que se mueva en la dirección horizontal, o sea que esta aceleración también va a ser 0. Entonces las sumatorias de fuerzas me tienen que dar igual a 0. Entonces ahora analicemos la sumatoria de fuerzas en X. Veamos. En X, en el sentido positivo, ¿qué voy a tener? La fuerza mínima, Bien, la fuerza Menos la fuerza de menos la rozamiento. fuerza de rozamiento, sí, igual a 0. bien. La fuerza mínima en la dirección X X, menos la fuerza de roce estática máxima, y esto tiene que ser igual a 0. De acá concluyo entonces que esta fuerza mínima, y ya la puedo expresar en función del ángulo, ¿les parece? ¿Cómo sería entonces esta componente en X de la fuerza mínima? Por el coseno de 30 grados. coseno de 30 Bien. grados. La fuerza mínima coseno de 30 grados va a ser igual a la fuerza de roce estática máxima, que ya sabemos que es el mu estático por la normal. ¿Sí? En este punto siempre, en este punto, la fuerza de roce estática máxima es el mu estático por la normal. Solo para este punto, que es el que estamos analizando. Ahora analicemos la sumatoria de fuerzas en la dirección Y. En la dirección Y, ¿qué vamos a tener? Normal menos el peso, más la fuerza ahí. Normal, esta no se olviden, más la componente de la fuerza mínima en la dirección Y, que va a ser por el seno entonces de 30 grados, menos el peso total igual a 0. Fíjense de acá, yo concluyo que el valor de la normal va a ser igual al peso total, que es la masa 1 más la masa 2, todo por G, que es la masa de los dos cuerpos, estamos de acuerdo, de la niña y del trineo, menos la fuerza mínima por el seno de 30 grados. Concluyo cuánto vale la normal. Esto siempre es importante, chicos. Ustedes la normal hay que calcularla para cada problema. No siempre la normal va a tener el mismo valor. En cada ejercicio hay que calcular cuánto vale la normal. Concluyo que la normal va a ser igual al peso total
menos la fuerza mínima por el seno de 30 grados, o sea, la componente de esa fuerza mínima que estoy buscando en la dirección vertical. Bien, entonces acá fíjense que lo que yo estoy buscando justamente es la ecuación de la fuerza mínima. ¿Cuánto va a valer esa fuerza mínima? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la pregunta del problema. Entonces, propongo, como lo que nosotros estamos buscando es la fuerza mínima, fíjense, acá tenemos dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, con dos incógnitas, porque no conocemos ni la fuerza mínima ni la normal, pero acá lo que me está pidiendo es la expresión de la fuerza mínima. Entonces lo que yo propongo es reemplazar 2 en 1, ¿estamos de acuerdo? Reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1, o sea, dejar todo expresado en función de la fuerza mínima. En un sistema de ecuaciones, yo lo que estoy buscando es el valor de la fuerza mínima, entonces lo que me conviene, uno de los métodos para resolverlo, ustedes lo eligen, pero es la sustitución. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, la fuerza mínima y la normal. Bueno, sustituyo la normal para que me quede todo en función de la fuerza mínima. Entonces veamos, fuerza mínima, coseno de 30 grados, igual al mu estático por la normal. Y la normal es igual a M1 más M2 todo por G menos la fuerza mínima, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿Preguntó algo? ¿Dudas? ¿Me equivoqué en algo? No, sonó un teléfono, creo. Ok. Bueno, necesito poner todo lo que sea fuerza mínima del mismo lado. Tengo que despejar ahora, chicos, esto ya es matemática. A ver, fuerza mínima. Voy a sacar acá factor común, fuerza mínima, coseno de 30 grados. Esto que está acá restando va a pasar al otro término sumando y voy a sacar factor común, fuerza mínima, entonces me va a quedar mu estático, seno de 30 grados. Ustedes lo van haciendo en la casa, ¿estamos? Lo hagamos juntos. Es simplemente despejar. Y acá me va a quedar el mu estático por G por M1 más M2, que es la masa total de los dos cuerpos. Bueno, y de acá despejo el valor de la fuerza mínima y esta es la ecuación. Mu estático por G M1 más M2 dividido coseno de 30 grados más mu estático por el seno de 30 grados. Y esta sería la expresión que me está preguntando. ¿Cuál será el valor de la fuerza mínima que yo tengo que hacer, o Ricardo en este caso tiene que hacer, para poder empezar a mover el trineo? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la fuerza externa que se relaciona con la fuerza de roce estática máxima. Y esa sería la expresión final en función de los datos. Esto es siempre importante en los problemas, chicos, para cuando vayan a resolverlos en el examen, en el parcial. Fíjense que ustedes siempre cuando les pidan que deduzcan una expresión, que calculen una expresión, tienen que dejarlo en función de los datos que les da el enunciado, ¿estamos de acuerdo? Acá los datos son el coeficiente de roce, la masa M1, la masa M2, ¿estamos de acuerdo? Bueno, G siempre es un dato, y el ángulo de inclinación, que también es dato porque está acá en el problema, ¿estamos? Entonces tenemos toda la expresión del valor de la fuerza mínima en función de los datos que nos da el problema. ¿Preguntas, dudas de esta parte? Profe, Sí. en la ecuación 2 no me quedó muy en claro por qué separamos n. ¿Por qué la despejamos? Porque la despejamos porque es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando una expresión de la fuerza mínima. Yo acá tengo una expresión de la fuerza mínima, pero acá yo acá podría despejar de uno cuánto vale la fuerza mínima, pero fíjate que acá me está quedando esta expresión en función de la normal, y la normal no es dato del problema. No sé cuánto vale la normal. No me da datos del problema. Entonces tengo que calcular cuánto vale la normal
expresar la normal en función de los datos del problema para así encontrar la expresión en función de los datos que me da el problema. ¿Se entiende? Esto es lo que yo le digo. Siempre que ustedes les pidan en un problema que expresen o deduzcan una ecuación matemática, esa ecuación matemática tienen que llegar a la mínima expresión en función de los datos que les dan de incógnita. Acá no me está dando cuánto vale la normal, entonces no podría dejar la fuerza mínima como el mu estático por la normal dividido coseno de 30 grados. Tengo que seguir trabajando en la expresión matemática hasta encontrar una expresión en función de los datos del problema. ¿Se entiende? Porque yo Sí, de acá profe. podría despejar de la ecuación 1 la fuerza mínima y decir, bueno, la fuerza mínima va a tener que ser el mu estático por la normal dividido el coseno de 30. Pero la normal no es dato. Tengo que seguir trabajando esta expresión para poder llegar a una ecuación que esté en función de los datos del problema. ¿Estamos? Por Sí, eso profe. hacemos esto, despejamos la normal de la sumatoria de fuerza y la reemplazamos para encontrar una expresión en función de los datos del problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos? Bien. Vamos a la parte B. La parte B me dice, la estudiante asegura que si consideramos la masa del trineo, el valor de la fuerza de rozamiento cinética del sistema es igual al mu cinético por la masa total por G, siendo la masa total M1 más M2. ¿Es válida esta afirmación? O sea que fíjense que ahora ya me está preguntando por la fuerza de roce cinemática o dinámica o cinética. Y me dice, bueno, yo supongo, yo propongo, el enunciado este me propone que la fuerza de roce dinámica sea igual al mu dinámico por la masa total por G. Esto es lo que me dice el problema. ¿Será esta expresión real, válida? ¿Será correcta esta expresión? Bueno, pues tengo que averiguarlo. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a plantear un diagrama de cuerpo libre. Ahora, este diagrama de cuerpo libre va a estar en función de la fuerza de roce dinámica. O sea, voy a considerar ya que Ricardo ha logrado superar esta fuerza mínima y entonces el trineo se está moviendo junto con la niña, de manera entonces de poder analizar cuál es la fuerza de roce dinámica que está actuando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, acá lo que tenemos, otra vez tenemos la partícula, tenemos acá el diagrama de cuerpo libre del trineo más la niña. Vamos a tener ahora una fuerza F aplicada, no sabemos cuánto, pero mayor que esta, ¿estamos de acuerdo? Para que se pueda mover, vamos a tener el peso total, vamos a tener la normal, y ahora vamos a tener actuando una fuerza de roce que va a ser dinámica o cinética. ¿Estamos de acuerdo? Una fuerza de roce dinámica o cinética. Y este cuerpo, este objeto se va a estar moviendo en la dirección horizontal. Entonces vamos a tomar positivo hacia allá, positivo hacia arriba. En nuestro sistema de referencia. Fíjense que acá otra vez nos va a quedar una componente en X de la fuerza F y una componente en Y de la fuerza F. Entonces nosotros, para saber el valor de la fuerza de roce dinámica, lo que tenemos que hacer, fíjense, por definición, esto es la expresión en la que nos dice que tenemos que llegar. Nosotros sabemos que por definición la fuerza de roce dinámica siempre es constante, vale lo mismo, es el mu dinámico por la normal. Esta es la expresión, digamos, ¿estamos de acuerdo? Siempre la fuerza de roce dinámica, por definición, va a ser el mu dinámico por la normal. Si nosotros comparamos estas dos ecuaciones, fíjense, si las comparamos y miramos, esto es igual a esto, y esto debería ser igual a esto. Si la normal es la masa total por G,
podemos decir entonces que esta expresión es correcta. Si la masa total por G no es igual a la normal, entonces la ecuación será incorrecta. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que ver entonces cuánto vale la normal y ver si la normal va a ser la masa total por G. Entonces, lo que propongo para resolver esto es veamos cuánto valen las sumatorias de fuerzas en la dirección vertical, porque la normal, fíjense, yo la tengo en la dirección vertical, ¿estamos de acuerdo? Entonces planteemos sumatoria de fuerzas en la dirección Y, analicemos cuáles son las fuerzas que están actuando y veamos si la normal es igual a la masa total por G o no. Entonces vemos que analicemos la sumatoria de fuerzas en la dirección vertical, esto tiene que ser masa por aceleración en I. Como la aceleración en I vale 0, porque no espero tener movimiento en el eje vertical, la sumatoria de fuerzas en la dirección Y va a ser igual a 0. Entonces, fíjense, acá tenemos normal más la componente de la fuerza en la dirección Y menos el peso total, esto es igual a 0. Entonces acá despejo el valor de la normal. La normal entonces va a ser igual al peso total menos la componente de la fuerza en la dirección Y. O sea que acá la normal yo ya estoy viendo que va a valer la masa total por G menos la fuerza por el seno de 30 grados. Y fíjense que yo de acá concluyo, esto va a ser el valor de la normal. Esto es igual a la normal, ¿estamos de acuerdo? Entonces la normal, fíjense, es igual a la masa total por G menos la componente de la fuerza en la dirección vertical. Fíjense que la normal no es igual entonces a la masa total por G. No, es igual a esto. Falta tener en cuenta en esta expresión que tengo una fuerza que tiene cierta inclinación, por lo tanto tiene cierta componente en la dirección de la normal. Entonces, fíjense, si yo acá quiero expresar de manera correcta cuál es la expresión de la fuerza de roce dinámica para este caso, va a ser el mu estático por la normal. Y la normal es la masa total por G menos F seno de 30 grados. Esta es la expresión correcta de la fuerza de roce dinámica. Entonces, ¿a qué conclusión llega? ¿Está bien lo que planteaba el enunciado? No. No, incorrecto. Entonces, el punto B es incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? Acabamos de mostrar que la fuerza de roce dinámica no es el mu dinámico por la masa total por G. La fuerza de roce dinámica va a ser el mu estático, perdón, esto es dinámico, disculpen. El mu dinámico por la masa total por G menos la componente de la fuerza en la dirección vertical. ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Se entendió? José, Martín, ¿algo para decir? No tengo dudas. ¿No tenés dudas? No, Pues, no. bueno, ¿Avanzamos? queda media media- hora, sí. Avancemos con circular. Bien. Bueno, chicos, seguimos estudiando movimientos, fuerzas particulares. No. Entonces, comparto. Ahora sí. Bien. Otro análisis que queremos hacer es el caso de, digamos, no es una fuerza particular, digamos, es estudiar qué tipo de fuerza estarían presentes en el caso de un movimiento circular. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es aplicar Newton como siempre. ¿Sí? Lo que pasa es que en el caso de un movimiento circular, digamos, hay una
una fuerza va a aparecer, o una fuerza resultante me va a producir cierta aceleración que tiene su particularidad. ¿Sí? Eh, eh, no sé por qué ahí está. Bien. Caso de movimientos circulares. ¿Sí? ¿Por qué sale un mito cuando el auto está girando? ¿Qué estaría pasando? ¿Por qué sale un mito ahí de la rueda cuando el auto está girando? Fricción del caucho con el cemento. ¿Y Bueno, cómo sé que hay fricción? ¿Antes no había eh, fricción? y no sé, y sería porque están como movimientos contrarios o está frenando, entonces se detiene y causa luz. Más o menos, digamos, no es sencillo de verlo hacia a priori, ¿sí? Ya justamente vamos a querer ver qué pasa cuando el auto gira, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Pero para eso tenemos que reconocer que el movimiento circular o el movimiento curvilíneo en general tiene sus particularidades, ¿sí? Fíjense este juego de los parques, me imagino que alguna, no sé si han subido o no, pero alguna vez habrán visto, eh, el movimiento que hace cada silla es un movimiento circular, ¿sí? Y si nos fijamos un poquito cómo se ubican digamos, los cables que sostienen a la silla, no están verticales, ¿sí? Estos cables que sostienen a la silla no están en una posición vertical, ¿sí? Forman un cierto ángulo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver por qué, vamos a tratar de ver las causas de eso, ¿sí? Trata de ver por qué sale un mito de la rueda del auto cuando gira, ¿sí? Y por qué, digamos, cuando, en estos juegos, cuando se hace girar esas sillas, las cuerdas que sostienen, no, no son cuerdas, son cables, los cables que sostienen las sillas no están en una dirección vertical, ¿sí? Tiene una cierta dirección oblicua. ¿Sí? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Sí? Para eso tenemos que empezar a reconocer que cuando tenemos un movimiento curvilíneo, lo que está pasando para que se produzca el movimiento curvilíneo es que la dirección del movimiento de la velocidad tiene que ir cambiando a medida que transcurre el tiempo. Como la velocidad es que el vectorcito que me están graficando acá es tangente a la trayectoria viene a ser la curvita naranja que tengo acá, entonces veo que la dirección de la velocidad durante ese movimiento tiene que ir cambiando, ¿sí? Como la dirección de la velocidad tiene que ir cambiando mientras va realizando ese movimiento curvilíneo, entonces debemos concluir que en todo movimiento curvilíneo debe haber una aceleración. ¿Por qué? Porque al menos la dirección de la velocidad está cambiando con el tiempo. Recordemos que la velocidad es un vector y por lo tanto se caracteriza por tres, digamos, características, valga la redundancia, la magnitud, que es el tamaño de la flechita, la dirección y el sentido. Acá, si vemos, como que la magnitud no cambia, pero la dirección va cambiando. Por lo tanto, también el sentido va cambiando, ¿sí? Cuando cambia la dirección, cambia el sentido, ¿sí? El sentido viene a ser donde apunta la flechita, ¿sí? Eh, entonces, siempre que yo tengo un movimiento curvilíneo, voy a tener una aceleración, porque tengo que ir cambiando al menos la dirección de la velocidad. Y eso debemos tener claro, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué me dice la segunda ley de Newton? Si vos tenés una aceleración, debes tener una fuerza neta que lo está causando. O sea, recordemos que la segunda ley de Newton me dice sumatorio de fuerza es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración. Si yo tengo una aceleración, tengo una fuerza neta. Y la fuerza neta va en la dirección y sentido de esa aceleración. ¿Sí? Entonces uno debe tener presente eso. Eso quiere decir que en todo movimiento curvilíneo, por tener aceleración, debe haber una fuerza neta actuando sobre ese cuerpo. Entonces estudiemos cómo podrían ser esas fuerzas y cómo afectarían el movimiento de ese cuerpo. Veamos. Supongamos, yo tengo acá, saco una foto y analizo, ¿sí? Y como yo sé que el movimiento es curvilíneo acá, digamos, la trayectoria del movimiento vendría a ser esta curvita en rojo, ¿sí? Eso quiere decir que, según lo que me está diciendo acá, fíjense, en verde está la velocidad,
la velocidad, el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Como el vector velocidad va a ir cambiando para tomar esta trayectoria, ¿sí? Eso me está diciendo, bueno, la dirección del movimiento va a estar cambiando. Y si recordamos un poquito, cuando nos vimos aceleración, el movimiento en un plano, dijimos, bueno, si hay un movimiento curvilíneo, la dirección de la trayectoria de la velocidad va a ir cambiando y, supongamos un instante después, uy, sería horrible, va a ir cambiando. Eso significa que para poder seguir esta trayectoria curvilínea, más o menos, la velocidad un tiempito después será algo así. ¿Sí? Eso quiere decir que fíjense que hubo un cambio de velocidad en esta dirección, al menos la dirección tiene que cambiar. Hubo un delta de V así. ¿Mm? Eso me está diciendo que debe haber una aceleración que vaya en la misma dirección que el cambio de velocidad. Y fíjense que esa aceleración va a ser perpendicular a la trayectoria. Generalmente se dice es una aceleración normal, o también se la suele indicar así, perpendicular. ¿Normal a qué? A la trayectoria, o perpendicular a la trayectoria, o también se suele decir aceleración sub R, porque es en la dirección del radio de curvatura, ¿sí? Fíjense que va hacia adentro de la curvatura. Si el cuerpo realiza esta trayectoria, la aceleración que me va a permitir cambiar la dirección de la velocidad tiene que ir perpendicular y hacia adentro de la curvatura. O sea, esa aceleración que me va cambiando la dirección del movimiento es esta. Esta aceleración me cambia la dirección del movimiento, pero no me está tocando el módulo de la velocidad. Si aparte va cambiando el módulo de la velocidad, debe existir lo que se llama una aceleración tangencial, que es tangente a la trayectoria. Si esa aceleración tangencial va en la misma dirección, en el mismo sentido, perdón, que la velocidad tangencial, entonces eso me está diciendo el módulo de esa velocidad va a ir aumentando. Si va en sentido opuesto, me está diciendo el módulo de esa velocidad va a ir disminuyendo. ¿Estamos? Entonces, en un movimiento curvilíneo puedo tener dos aceleraciones, o uno suele descomponer en dos aceleraciones, ¿sí? Una tangente a la trayectoria y otra perpendicular a la trayectoria. La aceleración que es tangente a la trayectoria, esta me va a ir cambiando el módulo de la velocidad. ¿Sí? Aquella aceleración que es perpendicular a la trayectoria, que es normal a la trayectoria, que va en la dirección del radio de curvatura y siempre va a apuntar hacia el centro de la curvatura, ¿sí? Fíjense que apunta siempre al centro. Esa es la aceleración normal. ¿Qué es lo que va haciendo? Me va cambiando la dirección de la velocidad. ¿Estamos? ¿Y qué me dice Newton entonces? Bueno, si vos tenés una aceleración tangencial, tenés que tener alguna fuerza que te esté produciendo esa aceleración. Y si vos tenés una aceleración normal, tenés que tener alguna fuerza que te esté produciendo esa aceleración. ¿Estamos? La suma de esas dos aceleraciones se conoce como aceleración total del movimiento. Y es esa aceleración que me están dando ahí. Es esta aceleración. ¿Sí? Esta es la suma de la aceleración tangencial más la aceleración normal. Fíjense que la aceleración tangencial y la aceleración normal son perpendiculares entre sí, por definición misma. O sea, si es tangente a la trayectoria, tiene que caer sobre recta tangente. Y si lo otro es normal, quiere decir que es perpendicular a la tangente. Entonces, tiene que el ángulo entre ellas es 90 grados. ¿Sí? Y la suma es una suma vectorial, y eso es lo que generalmente se conoce como aceleración normal, perdón, total, ¿sí? Fíjense acá, si yo hago la suma vectorial de estas dos aceleraciones, obtengo esta aceleración total, ¿sí? Estamos viendo que la aceleración tangencial es perpendicular a la aceleración normal, y que la aceleración total es el resultado de la suma vectorial de estas dos aceleraciones. ¿Estamos? Nunca sumar en forma escalar, siempre sumar en forma
vectorial. ¿Estamos? ¿Y qué me dice Newton? Bueno, si vos como resultado del movimiento ves que tenés una aceleración que va en cierta dirección y sentido, tenés que tener una fuerza que te está produciendo esa aceleración. Como yo a esta aceleración la puedo descomponer en una aceleración tangente a la trayectoria y una aceleración normal a la trayectoria, la fuerza que me produce la aceleración total también la puedo descomponer. Esta fuerza que es tangente a la trayectoria es responsable de esta aceleración. Y esta fuerza que es normal a la trayectoria es responsable de esta aceleración. La suma de estas dos fuerzas me da la fuerza total como está indicada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende hasta acá? Profe, esa aceleración normal es la misma de la que hablábamos antes, que era la aceleración centrípeta que se buscaba, que iba hacia el centro del objeto. Exactamente. Muy bien, exactamente. Porque apunta hacia el centro de curvatura, ¿sí? Lo que a veces, digamos, en un movimiento curvilíneo no necesariamente es un movimiento circular. Puede tener un movimiento curvilíneo, ¿sí? Como el que yo le mostraba recién, en la animación. Acá, fíjense, ahí, fíjense que no tengo un movimiento circular, tengo un movimiento curvilíneo. ¿Sí? Por lo tanto, el radio de curvatura va cambiando. Fíjense acá, si yo quisiera esquematizar la aceleración, acá no hay aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque dijimos que si yo largo la animación, la película, fíjense que el módulo de la velocidad no va cambiando. Lo que va cambiando es la dirección. Eso me está diciendo la aceleración tangencial es nula. ¿Por qué? Porque no está alterando, no se está alterando el módulo de la velocidad. Entonces la aceleración tangencial es nula. No hay aceleración tangencial, ¿sí? Pero sí, como es un movimiento curvilíneo, hay aceleración normal. Acá en esta zona, la aceleración normal va a ir para allá, porque siempre apunta hacia el centro de curvatura, ¿sí? En cambio, en esta zona, como cambia la curvatura de la trayectoria, acá la aceleración va a ir apuntando hacia acá, hacia el centro de la curvatura, ¿sí? Y supongamos acá uno se imagina acá, bueno, es como parte de una circunferencia esta curva, estaría apuntando al centro de esa circunferencia. Por lo tanto, esa aceleración normal vendría a ser, como dijo el compañero, la aceleración centrípeta, que tendría cierta aceleración centrípeta en esta zona, y acá, como ya tengo otra curva, tendría otro radio de curvatura, me imagino como que estaría dada por una circunferencia de mayor radio. Disculpen que no me salga muy circunferencia de esto. ¿Sí? Algo así, cuyo centro estaría acá, entonces acá tendría también una aceleración normal que apunta a ese centro de curvatura, pero sería diferente al de acá, pero también sería como una aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque apunta hacia el centro de curvatura. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. Exactamente. Tenemos que asociar esa aceleración normal con lo que le llamamos la aceleración centrípeta, ¿sí? Y generalmente cuando tengamos un movimiento circular, vamos a ver que sí o sí vamos a tener esa aceleración centrípeta, como les digo, siempre que yo tenga un movimiento no rectilíneo, que tenga un movimiento curvilíneo, voy a tener una aceleración. Va a aparecer al menos la aceleración normal, o perpendicular, o aceleración centrípeta, ¿sí? Y entonces, como les decía, no sé por qué se me pega esto, eh, si tengo una aceleración tangencial, debe haber una fuerza que me produce esa aceleración tangencial, ¿sí? Y como la aceleración tangencial está vinculada con el cambio del módulo, entonces la aceleración tangencial, digamos, va a estar vinculado con el cambio de ese módulo, ¿sí? Y debe haber una fuerza que me produce ese cambio de ese módulo de la velocidad. Por otro lado, si tengo una aceleración normal, debe haber una fuerza que me esté produciendo esa aceleración normal, ¿sí? Si yo tengo
que la aceleración tangencial es nula, me está diciendo que la fuerza tangencial va a ser nula. No hay cambios de módulo de la velocidad. Cuando uno habla de velocidad K seca, se está suponiendo que se supone que la velocidad tangencial, chicos, ¿sí? Y si está realizando un movimiento circular, entonces la única aceleración que va a aparecer va a ser la aceleración normal o aceleración centrípeta, entonces debe haber una fuerza que me esté produciendo esa aceleración normal o aceleración centrípeta, ¿sí? Y como es la única aceleración que va a estar apareciendo, porque estoy suponiendo que la velocidad no cambia en módulo, por lo tanto la aceleración tangencial es nula, entonces la fuerza neta va a ser en la dirección de la fuerza normal. Y a esa fuerza que me produce esa aceleración normal, esa aceleración centrípeta, generalmente se la llama fuerza centrípeta. ¿Por qué? Porque es la que me está provocando la aceleración centrípeta. Cuando uno hace el estudio del movimiento circular, ¿sí? Uno sabe que está presente la aceleración centrípeta, entonces uno busca las causas, qué fuerza me está produciendo esa aceleración centrípeta. Y a esa fuerza, que puede ser una única fuerza, puede ser el resultado de varias fuerzas, a esa fuerza que me está generando esa aceleración centrípeta, uno la llama fuerza centrípeta. En el caso que yo tenga un movimiento rectilíneo, esa aceleración centrípeta no va a estar presente, ¿sí? Por lo tanto no va a haber una fuerza centrípeta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se tiene hasta ahí? ¿Se entendió, chicos? ¿Hasta allí? Hola, hola. Sí, profe. ¿Estoy solo? Bien. Digan, chicos, si uno puede avanzar. Estamos con tiempo, o sea que nos podemos detener a explicar o a sacar, a salvar dudas, ¿sí? O sea que aprovechemos, digamos que estamos con esta parte, tenemos tiempo para desarrollar el tema. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Veamos un caso particular de aplicación que es un péndulo cónico. ¿Qué es un péndulo cónico? Ahí les muestro que es un péndulo cónico. Vamos a buscar una simulación. Este es el péndulo cónico. Tengo un cuerpo a través de un hilo, de un cable ideal, o sea que este cuerpo, esta masita que está colgando con este hilo, el hilo va a tener masa despreciable. ¿Despreciable con respecto a qué? A la masa que está colgando. ¿Estamos de acuerdo? Está colgando acá de un techo, ¿sí? O de algo. Está fijo en este punto, ¿sí? Y lo pongo a girar. Y gira en un plano horizontal, ¿sí? Esta trayectoria que está dibujada en línea punteada está en un plano horizontal. Agarro un hilo, ¿sí? Lo mantengo fijo en un extremo, pongo una masita y dejo que gire. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver que este cuerpo gira con un movimiento, no sé por qué se detuvo, gira con un movimiento circular. Movimiento circular uniforme, vamos a ver, ¿sí? Como realizo movimiento circular uniforme, eso me está diciendo que debe haber una aceleración centrípeta y como hay una aceleración centrípeta, ¿qué me dice Newton? Alguien te está provocando esa fuerza centrípeta, esa aceleración centrípeta. Veamos qué fuerza está provocando esa aceleración centrípeta, ¿sí? Hagamos un diagrama de cuerpo libre le saco una foto ahí como está, ¿sí? Y veamos. ¿Qué fuerza? Mi objeto de estudio es la lentejita esta que está colgando, ¿sí? Que está realizando un movimiento circular uniforme, ¿sí? ¿Qué fuerza está actuando sobre esa lenteja? A ver, dígame, ayúdeme. ¿Qué fuerza estaría actuando sobre esa lenteja? La La fuerza fuerza peso. centrípeta. Eso, La fuerza peso. Está interactuando con el planeta Tierra, aparece la fuerza peso, ¿sí? Fuerza peso, hagan de cuenta que es vertical hacia abajo. ¿Qué otra fuerza estaría actuando sobre esa lenteja? La tensión. Fuerza, tensión. La tensión. ¿Y hacia dónde va? ¿A lo largo de quién va la fuerza tensión? la cuerda.
de la cuerda. ¿Y hacia dónde iría? ¿En qué sentido? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia Hacia arriba. arriba. ¿Sí? Tengo la fuerza tensión. Entonces tengo dos fuerzas. ¿Interactúa con alguien más esta pelotita? Hay alguien empujándola por el costado, hay alguien empujándola hacia abajo, hay otra cuerda que esté actuando sobre la pelotita. No. No. No, son las dos únicas fuerzas. Entonces yo ahora voy a hacer el diagrama, el análisis de esas dos fuerzas. Tengo la tensión, algo así, exagerando un poquito, ¿sí? Y tengo la fuerza peso. ¿Sí? Hagan de cuenta que es vertical, chicos. Peso. Y veo que tengo una aceleración que es horizontal. Tengo una aceleración que va para allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo la aceleración centrípeta. Entonces lo que digo, entre estas dos fuerzas, el resultado, y es la única fuerza que va a aparecer porque está realizando un movimiento circular uniforme. Eso implica que la aceleración angular es cero, por lo tanto la aceleración tangencial es cero, por lo tanto me dice no existe fuerzas tangenciales o la suma de las fuerzas tangenciales es nula. ¿Estamos? Entonces, me dice, bueno, entre estas dos fuerzas tiene que aparecer la fuerza que me está causando esta aceleración. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer. Como la aceleración es horizontal, voy a tomar positivo en el eje X hacia la izquierda y en el eje Y positivo hacia arriba. Entonces, yo veo que acá descompongo la tensión en la tensión en Y y la tensión en la tensión en X. ¿Sí? Le llamo X o radial, si quieren, lo pueden llamar. He sacado una foto y estoy analizando esa foto, chicos. ¿Sí? Entonces digo, bueno, como yo la aceleración que tengo en esta dirección horizontal hacia la izquierda, ahí me doy cuenta que la que me está produciendo esa aceleración centrípeta es esta componente de la tensión. Esta es la responsable de esta aceleración. Esta me está causando acá en el gráfico esta aceleración. Entonces digo, la que me produce la aceleración centrípeta es la componente de la tensión en la dirección horizontal. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahí digo, le voy a llamar a esta fuerza como me está produciendo la aceleración centrípeta, le voy a llamar fuerza centrípeta. Ahí identifiqué la fuerza centrípeta. Fíjense que en el diagrama de cuerpo libre que hicimos, yo nunca puse fuerza centrípeta, nunca aparece en el diagrama de cuerpo libre, no puede aparecer una fuerza, algo que se llame fuerza centrípeta. El diagrama de cuerpo libre me sirve para identificar qué fuerza o qué fuerzas o resultado de qué suma de fuerzas me está sirviendo como fuerza centrípeta. ¿Qué es la fuerza centrípeta? Es aquella fuerza o aquella resultante de una suma de fuerzas que me produce la aceleración centrípeta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, lo dejamos hasta acá. ¿Te parece, Juli? Para no seguir avanzando porque creo que me voy a quedar sin tiempo. Sí, sí, estamos 9:28. Perfecto. Entonces, recuerden qué es lo que queremos ver acá. ¿Quiénes me producen la aceleración en un movimiento circular? Y a esa fuerza que me produce la aceleración centrípeta, que la tengo que identificar. Entonces, a esa fuerza, que es una fuerza o la suma de varias fuerzas, a eso le voy a llamar fuerza centrípeta. ¿Sí, Leonel? Facundo, decís que consulta. Hola, Facundo. Facundo, ¿tenés levantada la mano? ¿Se te levantó sola o tenés alguna duda? Facundo Coraite Beltrán. Ahí está. Bueno. En el eje Y no hay aceleración, En el pregunta. eje Y no hay aceleración porque fíjense el movimiento que hace. Ahora lo muestro de nuevo un ratito antes de irnos. Fíjense. A ver, inicio. Fíjense que en la dirección vertical no se mueve. O sea que en la dirección vertical no tengo aceleración porque no cambia el movimiento en la dirección vertical.
está cambiando de dirección, está moviéndose y cambiando la dirección de la velocidad en el plano horizontal. ¿Se entiende, Facundo? Eso vamos a ver mañana. O sea, no digo que no hay fuerza en la dirección vertical, digo que en la dirección vertical no hay aceleración. O sea, todas las fuerzas en la dirección vertical se están cancelando entre sí. Y eso es justamente lo que vamos a desarrollar mañana. ¿Sí? Profe, Sí. entonces la fuerza centrípeta está dada por la tensión que tenemos en X, En ¿que la no? dirección X. En este caso, sí. Ah, en este caso sí. En este caso, ustedes cuando vayan a estudiar un movimiento circular, nunca digan la fuerza centrípeta en el diagrama del cuerpo, esta es la fuerza centrípeta. No. Si ustedes lo que tienen que agarrar es hacer el diagrama del cuerpo libre, estudiar el movimiento y ahí van a identificar qué fuerza o fuerzas me producen la aceleración centrípeta. Esa fuerza neta que me produce la aceleración centrípeta, a esa la vamos a llamar fuerza centrípeta. Como en el caso de la normal, chicos, la fuerza centrípeta uno la tiene que deducir, la tiene que identificar. ¿Cuál es o cuáles son las fuerzas que me están sirviendo como fuerza centrípeta? Fíjense, digo, como fuerza centrípeta, como fuerza que causa la aceleración centrípeta. ¿Ok? Fíjense, chicos, recordemos que nosotros cuando hablamos de fuerza siempre nos referimos a interacción entre cuerpos. Esa es la definición de fuerza para las leyes de Newton. Interacciona con un cuerpo y aparece una fuerza. En este caso, fíjense, la bolillita del péndulo cónico, que podría ser ese ejemplo del juego del parque de diversiones, porque era un péndulo cónico el del parque de diversiones. Fíjense que interacciona con el alambre que lo sostiene, la cuerda de acero, y la fuerza gravitatoria que ejerce el planeta Tierra. Esas son las dos fuerzas que está interaccionando con esos dos objetos, con esos dos cuerpos, y en función de eso nosotros tenemos que ver, bueno, cuál de esas fuerzas o componentes de esa fuerza nos está sirviendo como fuerza centrípeta. Por eso el profe les decía recién, hay que deducir en función del ejemplo que tengamos. En este caso, en el auto, por ejemplo, que está girando, serán otras las fuerzas, porque ahí no hay un cable. Entonces no va a ser la tensión de un cable la que me esté actuando como fuerza centrípeta, no va a ser esa la interacción. Ahí con quién está interaccionando. Está interaccionando con la carretera sosteniéndola, entonces una fuerza normal está interaccionando con la carretera porque hay una fuerza de roce. En este caso, ese humito, el compañero decía al principio, es una fuerza de roce dinámica, está quemando las gomas de alguna manera. Ese humito se debe a una fuerza de roce dinámica probablemente que está actuando. Bueno, esas fuerzas que están interaccionando en ese cuerpo, que están actuando, ¿cuáles de esas me estarán actuando como fuerza centrípeta para que el auto pueda doblar? Eso es lo que hay que identificar en cada problema. ¿Con qué cuerpos interacciona? Y entonces todas esas fuerzas que estén actuando en la dirección radial hacia el centro serán fuerzas centrípetas, que me producirán aceleración centrípeta. ¿Estamos? Bien. Bueno, no sé si hay más dudas. Recording stopped. Bueno. Mañana no sé cómo está el tema del paro de transporte. No sé, José, vos si has escuchado algo. No tengo idea. Hasta Yo